Nunca pensé que una tarde normal en la escuela se convertiría en algo en lo que pensaría mucho después de que terminara, ya que era muy emocionante. Se suponía que iba a ser un día más predecible, pero no fue así. Fue el día en que todo cambió. El señor Harris era el tipo de maestro que le gustaba a todo el mundo. Tenía una confianza tranquila en sí mismo, nunca levantaba la voz, pero aún así se las arreglaba para mantener la habitación bajo control. Tenía 30 y tantos años. El pelo oscuro que empezaba a encanecer ligeramente en los bordes, lo que le daba ese aspecto maduro y distinguido. Supongo que se podría decir que lo admiraba, tal vez incluso un poco más de lo que debería, pero no era algo en lo que me detuviera, al menos no hasta ese día. Me había quedado hasta tarde en clase, algo que solía hacer cuando necesitaba tiempo extra para ponerme al día con las tareas. Hacía rato que había sonado la última campanada, y el resto de los estudiantes habían salido con su habitual prisa por escapar. No tenía ninguna prisa. Sentado allí en el aula silenciosa, se sentía en paz. Los únicos sonidos eran el leve crujido de mis papeles y el ocasional crujido suave del suelo de madera. El señor Harris todavía estaba en su escritorio, calificando trabajos o preparándose para la lección del día siguiente. Realmente no le presté atención. Pero entonces lo sentí. Ese momento en el que te das cuenta de que alguien te está observando. Lentamente, levanté la vista y efectivamente sus ojos estaban sobre mí, su expresión ilegible, pero de alguna manera intento. ¿Sigues aquí? Su voz era suave, tersa, como siempre lo era, pero tenía un peso extraño. No pude ubicarlo, pero me hizo sentarme un poco más derecho. Mi corazón de repente se aceleró. Sí respondí, tratando de sonar casual, pero podía escuchar el nerviosismo en mi voz. Acabo de terminar esta tarea. Me está llevando más tiempo del que pensaba. Él asintió, con la mirada fija mientras se levantaba de su escritorio y comenzaba a caminar lentamente hacia mí. Siempre has sido uno de los estudiantes más dedicados, dijo deteniéndose justo al lado de mi escritorio. Sus ojos sostuvieron los míos de una manera que se sentía diferente, intenso. Admiro eso, admirar. Esa palabra viniendo de él me hizo algo. Sentí que mi rostro se calentaba mientras miraba rápidamente mis papeles, fingiendo concentrarme en ellos. Gracias, murmuré, sintiendo que me empezaban a sudar las palmas de las manos. ¿Por qué de repente estaba tan nervioso? Por un momento no dijo nada y no me atreví a levantar la vista. El silencio se extendía entre nosotros, lleno de algo tácito, algo que no entendía del todo, pero que podía sentir en el aire a nuestro alrededor. Entonces, por fin, le eché un vistazo. No estaba mirando mi trabajo. Me miraba, su mirada suave pero escrutadora, como si estuviera tratando de ver algo más allá de la superficie. Mi corazón latía más fuerte en mi pecho, un latido pesado y rítmico que estaba seguro de que él podía escuchar. No tienes que darte prisa, dijo ahora con voz más suave. Solo estamos tú y yo aquí. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Solo tú y yo. Mi respiración se entrecortó levemente mientras lo miraba, dándome cuenta de lo cerca que estaba, lo suficientemente cerca como para poder oler el leve aroma de su colonia, algo almizclado y cálido. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña, como si las paredes se cerraran a nuestro alrededor, atrapándome en este momento para el que no estaba preparado. Bien, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. No me atreví a decir más. No podías apartar mis ojos de los suyos. Era como si estuviera congelada, atrapada en este espacio cargado entre nosotros. Se acercó un paso más y se me atascó el aliento en la garganta. Últimamente has estado un poco distraído, dijo sin apartar sus ojos de los míos. Me he dado cuenta. Su tono era suave, casi cariñoso, pero también había algo más, algo que me hizo sentir un escalofrío. Abrí la boca para responder, para explicar, pero las palabras no salían. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podía explicar los pensamientos que habían estado dando vueltas en mi cabeza? Pensamientos que ni siquiera me había admitido a mí mismo. Yo... No era mi intención, tartamudeé, sintiendo que mi cara se calentaba aún más.
Mis manos agarraron el borde de mi escritorio con fuerza, tratando de conectarme con el momento, pero no funcionaba. Me sentía como si estuviera flotando, como si ya nada fuera real excepto para nosotros dos. Entonces sonrió, una sonrisa suave y cómplice que hizo que mi estómago se retorciera en un nudo. «Está bien», dijo con voz baja y reconfortante. «Todos nos distraemos a veces». Entonces extendió la mano, descansando suavemente sobre mi brazo. El tacto fue ligero, casi inocente, pero envió una sacudida de electricidad a través de mí. Todo mi cuerpo se puso rígido y sentí que el aliento se me atascaba en la garganta de nuevo. Su mano era cálida, reconfortante, pero había algo más, algo que hacía que mi piel hormigueara y mi corazón se acelerara. Sus dedos se demoraron un momento más de lo que deberían antes de retirarse, y la ausencia de su tacto me dejó sintiéndome fría, vacía. «Siempre estoy aquí si necesitas hablar», dijo con voz suave, sus ojos sosteniendo los míos de nuevo. Asentí con la cabeza, sin confiar en mí mismo para hablar. Mi mente estaba acelerada, 1000 pensamientos chocando todos a la vez, pero ninguno de ellos tenía sentido. Todo lo que sabía era que algo había cambiado entre nosotros, algo sutil pero innegable. No sabía qué hacer con ese conocimiento, no sabía cómo procesar la forma en que mi cuerpo reaccionaba a él, la forma en que mi corazón no dejaba de acelerarse. El silencio se extendía, pesado y espeso, con el peso de todo lo que no se decía. Podía sentirlo, presionándome, asfixiándome de una manera que era a la vez aterradora y estimulante. Quería romperlo, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Luego, sin previo aviso, se levantó y caminó hacia la puerta. Mi corazón se hundió, pensando que se iba a ir, que ese momento había terminado. Pero no se fue. En lugar de eso, buscó la cerradura y la giró con un clic silencioso. Mi corazón dio un vuelco. Se volvió hacia mí, su expresión ahora era más suave, pero había algo más en sus ojos, algo que hizo que mi piel se erizara de anticipación. «Ahora estamos solos», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Apenas podía respirar. Se me apretó el pecho a medida que me iba dando cuenta de la realidad. Estábamos solos, completamente, completamente solos, y yo no sabía lo que iba a suceder después, pero sabía, en el fondo, que no estaba listo para detener lo que fuera esto. Volvió para acercarse a mí, con pasos lentos y deliberados, sin apartar la mirada de la mía. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, cada latido más fuerte que el anterior, cuando se detuvo a pocos centímetros de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Su presencia era abrumadora, embriagadora, y me encontré inclinada ligeramente hacia adelante, atraída hacia él de una manera que no podía explicar. Y entonces extendió la mano, apartando con su mano un mechón de pelo de mi cara. El tacto fue suave, casi tierno, y me provocó un escalofrío. Sus dedos se detuvieron contra mi piel, sus ojos buscaron los míos, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Después de ese primer beso, las cosas entre James y yo cambiaron. Cada mirada que me dirigía en clase, cada toque accidental, cada palabra que decía parecían llevar una energía nueva y electrizante. Era como si se hubiera abierto una puerta, y ahora ninguno de nosotros podía pretender ignorar lo que había al otro lado. Me quedé después de clase con más frecuencia, con la excusa de que necesitaba ayuda con las tareas, pero ambos sabíamos que era algo más lo que me atraía hacia él. No se trataba de la tarea o la escuela, se trataba de la tensión entre nosotros. Una tarde lluviosa, una semana después de nuestro primer beso, me quedé en el aula más tiempo de lo habitual. La lluvia golpeaba las ventanas, haciendo que la habitación se sintiera aún más aislada. Cuando el último estudiante se fue, levanté la vista y encontré a James observándome, su mirada intensa e ilegible. No dijo nada mientras se levantaba y cerraba la puerta. El sonido del clic me provocó un escalofrío. «No podía dejar de pensar en ti», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Cada vez que te veo, yo...
Es como si estuviera perdiendo el control. Mi corazón se aceleró cuando se acercó, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sus labios estaban de nuevo en los míos. Esta vez no hubo duda. El beso fue profundo y urgente, lleno de todo lo que habíamos estado conteniendo. Sentí que sus manos se deslizaban hasta mi cintura, acercándome más, y respondí instintivamente, envolviendo mis brazos alrededor de su cuello. Era como si el mundo exterior no existiera. Éramos solo nosotros, enredados en este momento prohibido, cada pensamiento ahogado por la pura intensidad de todo. Pero entonces, la realidad de lo que estábamos haciendo me golpeó como un jarro de agua fría. Me alejé, jadeando, mi mente dando vueltas. James, no podemos. ¿Y si alguien se entera? Susurré, mirando nerviosamente la puerta cerrada con llave. Sacudió la cabeza, con los ojos oscuros por el anhelo. Lo sé, pero no puedo alejarme de ti. La tensión en la habitación era casi sofocante. Ambos sabíamos que esto era peligroso, que estábamos cruzando una línea que nunca podríamos descruzar, pero la atracción entre nosotros era más fuerte que el miedo. Con mano temblorosa, alcé la mano y le toqué la mejilla. Entonces tendremos cuidado, murmuré, reconociendo apenas mi propia voz. Nadie tiene por qué saberlo. Se inclinó hacia mi toque, cerrando los ojos como si saboreara el momento. Tendremos cuidado, convino en voz baja, pero necesito que sepas que esto no es solo una aventura para mí, te hablo en serio. Sus palabras me dejaron sin aliento. El peso de ellos, la sinceridad en su mirada, hacían que todo se sintiera aún más peligroso y, sin embargo, de alguna manera, más emocionante. Nos quedamos allí durante lo que pareció una eternidad, el aire entre nosotros cargado y eléctrico. Supe entonces que no había vuelta atrás. Fuera lo que fuera en lo que se convertiría, estábamos juntos en ello. Después de ese día, nuestra aventura se convirtió en un baile secreto. Cada mirada a través del aula, cada contacto que se prolongaba un momento de más, cada palabra susurrada cuando no había nadie más cerca, todo se sentía como un juego prohibido que no podíamos dejar de jugar. Encontramos momentos robados siempre que podíamos, en aulas vacías, en la biblioteca cuando todos los demás se habían ido, incluso en el estrecho espacio entre los casilleros donde nadie podía vernos. Una tarde, justo cuando terminaban las clases, caminaba por el pasillo vacío cuando sentí que una mano me agarraba suavemente la muñeca. Me volví y encontré a James de pie en las sombras, con los ojos oscuros con una intensidad que me estremeció. «Ven conmigo», murmuró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba mirando. Me condujo a un pequeño trastero y cerró la puerta detrás de nosotros. El espacio era tan estrecho que pude sentir su cuerpo apretado contra el mío. «No deberíamos estar aquí», susurré con voz temblorosa. «Lo sé», suspiró, rozando mi oreja con los labios, «pero no soporto no estar cerca de ti». Antes de que pudiera responder, su boca estaba en la mía, caliente y exigente. El beso fue diferente esta vez. Desesperado, casi hambriento. Era como si toda la tensión, todo el miedo y la emoción que habíamos estado conteniendo explotaran en esa pequeña habitación oscura. Sus manos recorrieron mi espalda, mis hombros, mi cabello, como si tratara de memorizar cada parte de mí. Odio tener que esconderme así. Susurré cuando finalmente nos separamos, los dos respirando con dificultad. «Entonces huyamos», murmuró, apoyando su frente en la mía. «Simplemente, desaparecer». Me reí suavemente, pero había algo de tristeza en ello. «Sabes que no podemos hacer eso», suspiró, sus manos acariciando mi cara. «Lo sé, pero cada vez es más difícil, fingir que nada ha cambiado». Asentí con la cabeza, sintiendo que el mismo conflicto me desgarraba. Estar con él se sentía como fuego y aire, peligroso, agotador, pero algo sin lo que no podía vivir. Pero cada momento que pasábamos juntos hacía que fuera más difícil guardar nuestro secreto. Un día me di cuenta de la forma en que los otros estudiantes nos miraban.
No decían nada, pero podía sentir sus ojos yo siguiéndome cada vez que me quedaba después de clase. Empezaron a circular susurros, bastante inocentes al principio, solo comentarios sobre cuánto tiempo pasaba con el señor Rivers, cómo parecía favorecerme. Pero entonces escuché algo que me dio un escalofrío. ¿Crees que ella es... ¿Lo ves? In swing, le susurró una chica a su amiga, mientras pasaba junto a ellas en el pasillo. Mi corazón se aceleró. Si empezaban a darse cuenta, era solo cuestión de tiempo antes de que los rumores llegaran a oídos equivocados. El pánico me arañó el pecho mientras me dirigía a su salón de clases después de la escuela, necesitando hablar con él para averiguar qué íbamos a hacer. Me estaba esperando cuando llegué, con expresión tensa. He oído lo que dicen, murmuró en cuanto cerré la puerta tras de mí. James, tenemos que tener más cuidado, susurré con la voz temblorosa. Él asintió, pero pude ver la frustración en sus ojos. Lo sé, pero... Odio esto. Odio tener que fingir que no me importas cuando todo lo que quiero hacer es... Detente, lo interrumpí, mis manos agarrando las suyas con fuerza. Tenemos que ser inteligentes. Si alguien se entera... Cerró los ojos y respiró hondo. Lo sé, lo siento. Solo... Tengo miedo de perderte. La cruda honestidad en su voz hizo que me doliera el corazón. No me perderás, prometí en voz baja. Saldremos de esto, solo tenemos que tener cuidado. Pero tener cuidado no fue suficiente. Los susurros se convirtieron en murmullos, las miradas de reojo en miradas abiertas. Podía sentir cómo los muros se cerraban a nuestro alrededor. El peso de nuestro secreto se hacía más pesado con cada día que pasaba. Y entonces, una tarde, entré en su salón de clases y lo encontré sentado en su escritorio, con el rostro pálido y demacrado. Lo saben, susurró, su voz apenas audible. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Quién sabe? La administración, dijo con los ojos atormentados. Alguien nos denunció. La habitación parecía inclinarse a mi alrededor. Esto fue todo, financial. Todo lo que habíamos luchado por proteger, todo lo que habíamos arriesgado, se desmoronaba a nuestro alrededor. Me sentí entumecido. El miedo y el pánico se arremolinaban dentro de mí como una tormenta. ¿Qué vamos a hacer?, susurré, con la voz quebrada. Me miró, con la mirada llena de angustia. No lo sé, pero pase lo que pase, necesito que recuerdes que te amo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Amar. Nunca lo había dicho antes, no en voz alta. Siempre estuvo ahí, en la forma en que me miraba, en la forma en que me tocaba, pero escucharlo ahora, en medio de todo lo que se desmoronaba, lo hacía real de una manera para la que no estaba preparado. Yo también te quiero, susurré, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Y entonces estaba en sus brazos, aferrándome a él como si fuera la única cosa sólida que quedaba en el mundo. Los días siguientes fueron un borrón de reuniones, acusaciones y conversaciones susurradas en pasillos vacíos. La escuela inició una investigación, llamando a padres, maestros y estudiantes, tratando de reconstruir la verdad. Traté de mantener la cabeza gacha, de actuar normal, pero cada vez que miraba a James sentía que el miedo apretaba mi pecho. Y entonces, justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, recibí un mensaje de él una noche. Un único texto desgarrador que lo destrozó todo. Me voy, lo siento mucho, ya no puedo hacer esto. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos. ¿Dejando? ¿Qué significaba eso? La habitación se llenó de un silencio casi sofocante después de que se rompió nuestro beso. Nos quedamos allí, a pocos centímetros de distancia, su aliento mezclado con el mío, los dos tratando de estabilizarnos después de lo que acababa de suceder. El aire entre nosotros crepitaba con una tensión tácita. Podía sentir el peso de lo que habíamos hecho presionando mi pecho, y sin embargo, no me arrepentí, ni por un segundo. El señor Harris, no, James. Dio un paso atrás y se pasó una mano por el pelo,
como si intentara recuperar la compostura. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta cerrada antes de volver a mí, llenos de una mezcla de emociones que no pude descifrar del todo. Había confusión, sí, pero también algo más, algo que reflejaba los sentimientos que se arremolinaban dentro de mí. Esto... Se suponía que esto no iba a suceder, dijo, su voz apenas era un susurro. Pero no había ira en sus palabras, ni reprimenda. En todo caso, sonaba tan perdido como yo. Abrí la boca para responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que no se sintió como un error? ¿Que la línea entre el bien y el mal se había difuminado tan completamente que ya no sabía qué camino tomar? Mi mente se aceleró, pero mi cuerpo ya había tomado la decisión por mí. Me acerqué a él, extendiendo la mano sin pensar. Santiago. Su nombre se escapó de mis labios antes de que pudiera detenerlo. Se sentía extraño, íntimo, pero justo al mismo tiempo. Me miró entonces. Me miró de verdad. Su mirada se suavizó cuando extendió la mano y colocó suavemente una mano sobre mi hombro. Su tacto fue cálido. Me conectó con la tierra de una manera que necesitaba desesperadamente. Tenemos que tener cuidado, dijo en voz baja y seria. Esto no puede... O sea, es complicado. Tragué saliva y asentí con la cabeza, a pesar de que cada parte de mí quería decirle lo contrario. Por supuesto que era complicado. Había 100 razones por las que esto no debería haber sucedido, por las que deberíamos habernos detenido antes de cruzar esa línea. Pero ninguna de esas razones parecía importar ahora. Lo único en lo que podía concentrarme era en la forma en que su presencia me hacía sentir, en la forma en que los límites entre nosotros se habían desvanecido, dejando solo la atracción cruda e innegable que nos había unido. Lo sé, susurré, aunque mi voz carecía de convicción. No quería que este momento terminara, no quería enfrentarme a la realidad de lo que vendría después. Pero la realidad ya se estaba deslizando, y podía verlo en la forma en que los hombros de James se tensaban, en la forma en que su expresión cambiaba de suavidad a algo más cauteloso. No quiero hacerte daño, dijo con la mano todavía apoyada en mi hombro. Esto no es... Tampoco es fácil para mí. Podía sentir el conflicto en sus palabras, la lucha interna que se desarrollaba detrás de sus ojos. Y lo entendí, tal vez más de lo que quería admitir. Pero el problema era que no quería parar. Ahora no, no cuando ya habíamos llegado hasta aquí. Me acerqué de nuevo, acortando la pequeña distancia que nos separaba hasta que nuestros cuerpos casi se tocaron. Mi corazón se aceleró en mi pecho y podía sentir el calor subiendo en mi piel, pero no me importó. No me parece mal, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Por un momento pensé que podría alejarse, que podría romper la conexión entre nosotros y salir de la habitación, dejándome allí sola, cuestionándolo todo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, su agarre de mi hombro se apretó ligeramente y exhaló un largo y tembloroso suspiro. Hay consecuencias, murmuró, con la voz tensa. Ya lo sabes. Asentí con la cabeza, mordiéndome el labio mientras mi mente se aceleraba. Conocía los riesgos, las posibles consecuencias si alguien se enteraba de lo que había sucedido aquí, de nosotros. Pero nada de eso pareció importar en ese momento. Lo único en lo que podía concentrarme era en la forma en que me miraba, en la forma en que su tacto me provocaba escalofríos, en la forma en que todo mi mundo parecía reducirse a nosotros dos en esa habitación. Pero nadie tiene por qué saberlo, dije, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Mi voz era tranquila, casi suplicante. No sabía exactamente lo que estaba pidiendo. Tranquilidad, tal vez, o algún tipo de promesa de que esto no era un momento fugaz, que no terminaría aquí, sin resolver. James cerró los ojos por un momento, como si estuviera sopesando la decisión en su mente, y cuando los volvió a abrir, había una suavidad que hizo que me doliera el corazón. No entiendes lo peligroso que es esto, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Para los dos. Quería decirle que lo entendía, que sabía exactamente lo que estaba en juego.
pero en lugar de eso, simplemente alcé la mano y coloqué suavemente mi mano sobre su pecho, sintiendo el rápido latido de su corazón bajo mis dedos. No me importa, susurré. Ahora mismo no. Hubo una larga pausa y por un momento pensé que me iba tan a apartar, que iba a poner fin a esto antes de que llegara más lejos. Pero entonces, casi imperceptiblemente, se inclinó hacia mi toque. Su mano, que había estado descansando sobre mi hombro, se deslizó hasta mi cintura, acercándome más hasta que nuestros cuerpos quedaron apretados. El tiempo parecía ralentizarse y el aire entre nosotros se sentía cargado de expectación. Podía sentir el calor de su aliento en mi piel, la forma en que su cuerpo se tensaba mientras luchaba contra cualquier batalla interna que se librara dentro de él. Pero yo sabía, al igual que él, que habíamos pasado el punto de no retorno. Sin decir una palabra más, sus labios volvieron a encontrar los míos, esta vez más urgentes, más desesperados que antes. El beso ya no era vacilante ni vacilante. Estaba lleno de la pasión que ambos habíamos estado conteniendo durante tanto tiempo. Sus manos agarraron mi cintura con fuerza, acercándome aún más mientras envolvía mis brazos alrededor de su cuello, perdiéndome en la intensidad del momento. El mundo exterior dejó de existir. No había aula, ni escuela, ni reglas. Solo nosotros dos, enredados en un torbellino de deseo y necesidad. Podía sentir sus manos sobre mí, deambulando, explorando, como si estuviera tratando de memorizar cada centímetro de mí. Pero incluso en medio de todo esto, había una voz molesta en el fondo de mi mente que me recordaba la realidad de nuestra situación, los riesgos que estábamos corriendo, y sin embargo, no podía parar. No quería parar. Sus manos se deslizaron por debajo de la tela de mi camisa. Su toque envió una sacudida de electricidad a través de mi cuerpo. Jadeé contra sus labios. Mi pulso se aceleró mientras me acercaba, su aliento caliente contra mi piel. La intensidad de todo fue abrumadora, pero de la mejor manera posible. Pero tan rápido como había comenzado, se retiró, con el pecho agitado mientras intentaba recuperar el aliento. Su frente descansaba contra la mía, sus ojos cerrados mientras luchaba por recuperar el control. Esto no puede ir más lejos, susurró con la voz cargada de arrepentimiento. Aquí no, no es así. No respondí, no pude. Mi mente todavía estaba dando vueltas por la prisa de todo, y todo lo que podía pensar era cuánto no quería que este momento terminara. Dio un paso atrás, poniendo cierta distancia entre nosotros, mientras volvía a pasarse una mano por el pelo. Tenemos que ser inteligentes en esto, dijo ahora con voz más firme. No podemos dejar que esto se salga de control. Asentí con la cabeza, con el corazón aún acelerado. Sabía que tenía razón, pero la idea de alejarme de esto, de fingir que no había pasado nada, me parecía imposible. Lo resolveremos, dijo, ahora con voz más suave. Pero aquí no. Y con eso, se dio la vuelta y abrió la puerta, dejando la decisión en el aire entre nosotros. El chasquido de la puerta al abrirse resonó en el silencio de la habitación, pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos allí, todavía respirando con dificultad, todavía demasiado cerca, demasiado atrapados en la tormenta que habíamos creado entre nosotros. La mano de James permaneció en la cerradura, de espaldas a mí, su cuerpo tenso como si estuviera tratando de luchar contra lo inevitable. Pero, ¿qué era inevitable? ¿Que nos alejaríamos de esto y fingiríamos que nunca sucedió? ¿O que fuera lo que fuera, solo crecería empujándonos más profundamente hacia algo que ambos sabíamos que estaba mal, pero que sentíamos tan imposiblemente bien? No quería pensar en eso. No quería pensar en las consecuencias o en la realidad que nos esperaba más allá de esa puerta. Lo único que quería era que ese momento se extendiera un poco más, que me aferrara a la sensación de estar cerca de él, de ser deseada por él. Santiago, susurré, y mi voz rompió la espesa tensión que llenaba la habitación. Se quedó paralizado,
con la mano todavía en la puerta, los hombros subiendo y bajando con respiraciones profundas y controladas. Durante un largo momento no se dio la vuelta. Podía ver la batalla interna que se libraba dentro de él, la lucha entre su mente y su corazón. Pero luego, lentamente, soltó la manija de la puerta y se volvió hacia mí. Su expresión era una que no había visto antes, desgarrada, conflictiva, pero debajo de todo, había esa misma intensidad en sus ojos, la misma hambre que lo había llevado a besarme en primer lugar. Dio un paso hacia mí, acortando la distancia de nuevo, y pude sentir que se me aceleraba el pulso. Cada nervio de mi cuerpo estaba al límite, cada fibra de mi ser gritaba que esto no terminara. «Esto no está bien», dijo en voz baja, pero la forma en que me miraba, la forma en que sus ojos se posaban en mis labios, delataba las palabras. No quería detenerse más que yo. «Lo sé», respondí, mi voz apenas un susurro. «Pero no se siente mal». Era la verdad. No podía explicarlo, no podía expresar con palabras la atracción que sentía hacia él, pero no lo sentí como un error. Se sentía como algo que se había estado construyendo durante mucho tiempo, algo que, ahora que se había desatado, no se podía contener. James dejó escapar un suspiro tembloroso. Su mirada cayó al suelo por un momento antes de volver a mirarme. «Esto podría destruirnos», dijo con la voz tensa. «Lo sabes, ¿verdad?» «No me importa», dije, y lo dije en serio. No me importaban las reglas ni las consecuencias. No me importaban los riesgos. Lo único que me importaba era él, la forma en que me hacía sentir viva, vista de una manera que no había sentido antes. «No me importa». Me miró entonces, me miró de verdad, y pude ver que el conflicto en sus ojos se desvanecía, reemplazado por algo más profundo, algo crudo e innegable. Y luego, sin decir una palabra más, cerró la brecha entre nosotros. Sus labios volvieron a estar en los míos, pero esta vez no hubo duda. El beso fue urgente, lleno de necesidad y deseo, y yo respondí con todo lo que tenía. Sus manos agarraron mi cintura, acercándome más, y pude sentir el calor de su cuerpo contra el mío, la forma en que su tacto me provocaba escalofríos. Envolví mis brazos alrededor de su cuello, perdiéndome en el momento, en la sensación de él. Pero había más, siempre había más. Las manos de James recorrieron mi lugar, explorando con un hambre que igualaba a la mía. Sus dedos encontraron el dobladillo de mi camisa y con un movimiento fluido la levantó por encima de mi cabeza, tirándola a un lado sin pensarlo dos veces. Mi piel hormigueó bajo su toque. Cada centímetro de mí estaba lleno de anticipación, con la necesidad de más. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, y sentí su peso presionándome y empujándome hacia atrás hasta que mis piernas tocaron el borde del escritorio detrás de mí. Sin romper el beso, me levantó sobre el escritorio, su cuerpo presionando entre mis piernas mientras sus manos se deslizaban sobre mi piel. Su tacto encendió un fuego dentro de mí que no supe cómo extinguir. Y yo no quería. «Dime que pare», murmuró contra mis labios, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sus manos continuaron su lenta y deliberada exploración de mi cuerpo. «No quiero que te detengas», suspiré, mi voz apenas audible, pero fue suficiente. Suficiente para romper cualquier restricción que le quedara. Sus labios encontraron mi cuello, dejando un rastro de besos por mi piel, cada roce enviando olas de placer a través de mí. Mis manos se enredaron en su cabello, tirando de él más cerca, instándolo a seguir adelante mientras me arqueaba contra él, desesperada por más, desesperada por todo lo que podía darme. El aula se desvaneció a nuestro alrededor, el mundo exterior dejó de existir. Éramos solo nosotros, solo él y yo, y el calor se acumulaba entre nosotros, la tensión se rompía como una cuerda tensa que finalmente se soltó. Nunca antes había sentido algo así, esta abrumadora oleada de sensaciones, de emociones, y no quería que terminara. Pero finalmente lo hizo. El momento se alargó hasta que ya no pudo más, y la realidad volvió a irrumpir con fuerza, pesada e inevitable. Permanecimos allí durante mucho tiempo,
con la respiración entrecortada y los cuerpos aún enredados. James apretó su frente contra la mía, con los ojos cerrados, y pude sentir el peso de todo lo que había entre nosotros. Las consecuencias, los riesgos, la imposibilidad de lo que acabábamos de hacer. Esto no puede volver a suceder, susurró con la voz cargada de emoción. Lo sabes, ¿verdad? Asentí con la cabeza, aunque la idea de no volver a estar tan cerca de él me hacía doler el pecho. Sabía que no podía durar. Sabía que habíamos cruzado una línea que nunca se podría descruzar. Y ahora teníamos que enfrentarnos a lo que venía después. Se retiró lentamente. Sus manos se detuvieron en mi cintura por un momento, antes de finalmente alejarse. La pérdida de su tacto fue inmediata, dejándome frío y expuesto en la quietud del aula. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos dijo nada. El silencio era espeso, pero no era el mismo que antes. No estaba lleno de tensión, sino de algo más pesado, arrepentimiento, tal vez, o la realidad aplastante de lo que habíamos hecho. Me preocupo por ti, dijo en voz baja. Su voz era tan suave que casi no la escuché. Pero esto es demasiado peligroso. Tragué saliva con dificultad, asintiendo a pesar de que no quería. Tenía razón, los dos lo sabíamos, pero eso no lo hizo más fácil. Lo sé, susurré, mi voz apenas audible. Por un momento pensé que podría decir más, que trataría de explicarse, de dar sentido a lo que acababa de suceder entre nosotros. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta y abrió la puerta una vez más, empujándola para abrirla. El mundo exterior estaba esperando, y no fue amable. Los dos lo sabíamos. Mientras recogía mis cosas y me preparaba para irme, podía sentir sus ojos sobre mí, observando, esperando, y aunque sabía que este era el final, no pude evitar echarle un último vistazo antes de cruzar esa puerta y salir al mundo. Salí al pasillo, sintiendo el aire fresco golpear mi piel, pero el peso de lo que había sucedido persistía, pesado e ineludible. Respiré hondo, tratando de estabilizarme, y así me alejé de ese salón de clases, mi mente en las nubes,